Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y les doy la más cordial bienvenida al 10º curso de Escuela Digital. El primer curso de diseño, porque se van a venir más cursos de diseño porque es una materia muy importante. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Photoshop. Photoshop es el líder mundial en la industria del diseño. El diseño es muy amplio. Todo producto debe pasar por una fase de diseño. Los que me siguen es algo que me deben haber escuchado decir muchas veces. ¿Por qué? Porque la fase de diseño es como tú lo muestras. Aparte de eso, la fase de diseño le da una identidad a un producto. Cuando hablo de producto, hablo de cualquier cosa que tú vendas. Por ejemplo, si tú haces software, una aplicación es un producto. Pero aunque un volante, una tarjeta de presentación, un banner no sea realmente tu producto, pero es parte del producto porque te ayuda a venderlo, ¿no? Banners en redes sociales, publicidad, tarjetas de presentación, etcétera. Los campos de aplicación del diseño son ilimitados. Todo es diseño. Así que vamos a comenzar hoy día con la clase de hoy. Esta es la clase número 1. Como todos los cursos de Escuela Digital, comenzamos absolutamente desde cero. Tú no necesitas saber nada de Photoshop para poder seguir este curso. Nada, absolutamente nada. Lo único que tú debes saber es manejar una computadora. Poder abrir un programa, poder navegar por internet. Con eso, basta. Tú puedes tomar este curso sin ningún miedo. Entonces, vamos a comenzar. Lo que vemos acá es la interfaz de Photoshop. Esta es una presentación de diapositivas, pero le he puesto la interfaz de Photoshop para meternos en onda. Bien, y vamos a comenzar. Lo primero es que Photoshop es un programa bastante veterano. Tiene bastantes años con nosotros y la primera versión, como ustedes pueden ver, es de 1990. Bastante antiguo, ya son 16 años. La primera versión, como ustedes ven, solamente funcionaba en Mac, funcionaba solamente en blanco y negro, pero ya tenía la estética actual, miren. La barra de herramientas al costado, con la varita mágica, el lazo, la manito, la lupa, la herramienta de recortar, de relleno, de degradados. Miren, estamos hablando del año 1990. La versión 2.5 se lanza en el año 1992 y esta es la primera versión ya compatible al fin con Windows. Ya como ves, ya vemos mejoras, ya vemos color en la interfaz, cosa que no veíamos en las primeras versiones que solamente era blanco y negro, y así vamos avanzando. Todas las versiones de Photoshop están numeradas, desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahora que estamos en las versiones CC o cuando estábamos en las versiones CS, todas eran numeradas, aunque se use un nombre clave hacia afuera, como CS1, CS2, etcétera. Internamente siguen la misma numeración. Por ejemplo, en el año 2003 aparece la primera versión de la suite CS, que era Creative Suite. Por eso le llaman Photoshop CS. CS, repito, eran las iniciales de creo que así se pronuncia, Creative Suite o Suite Creativa, que era un pack de aplicaciones de Adobe que incluía Photoshop, Supremo, Illustrator, Flash, Premiere, InDesign, etcétera, ¿no? Creo que en aquellos tiempos, si alguno de ustedes se acuerda, no lo sé, creo que había algo llamado FileMaker, que no era InDesign todavía, no me acuerdo bien, son muchos años atrás. Les cuento como anécdota, amigos, que esta versión Photoshop CS es la primera versión que yo personalmente uso. Con esta versión yo llegué a Photoshop, me compré un libro de Photoshop CS y me lo leí de cabo a rabo y me sentaba con el libro a la computadora. En esos tiempos no había internet, bueno, en el mundo había internet, pero donde yo vivía era no teníamos acceso. Entonces, con esto es la primera versión que yo llevo a Photoshop. Y ahí le agarré la maña y hasta ahora. Y esta es la primera versión CS. Como digo, la primera versión Creative Suite, pero como ustedes ven, la numeración sigue por atrás. Y la Creative Suite, como dice llega hasta la CS6. CS1, 2, 3, hasta la 6. La 6 es la última, ya no llegó a salir una versión CS7, porque lo que sería la versión CS7 se cambió a lo que conocemos ahora como CC o Creative Cloud. ¿Qué es esto de acá? En el año 2013, Adobe da un cambio total, más o menos el cambio que casi todas las empresas están dando al día de hoy, de aplicaciones
con licencia vitalicia, en las cuales tú compras una licencia y esa licencia te dura por siempre y tú puedes pagar un dinero, un prorrateo con un descuento para actualizar tu software a la nueva versión, ¿no? Si tenías Photoshop 8, actualizabas a Photoshop 9, por ejemplo, por un pago menor. No pagabas lo mismo que si lo compraras desde cero. Ese era el modelo clásico de todas las aplicaciones. Si nos vamos a Microsoft con su clásica suite de Office, también era lo mismo. Había que comprar Office completo y luego pagar una cantidad para actualizarlo. Pero todas las empresas de un tiempo a esta parte, bueno, no todas, pero la gran mayoría se están moviendo al modelo de suscripción. Es más rentable, es más difícil de piratear. Igual lo piratean, pero es más difícil. Pero hacia el usuario final le sale más a cuenta, porque el usuario final ahora por Photoshop paga $10. Te sorprenderá saber que antes costaba casi $2000 una licencia completa de Photoshop. Era muy caro. O miento, el 2000 la licencia de toda la suite. 2300 creo que era la licencia de toda la suite. Photoshop solito no me acuerdo el precio, pero era bien caro. Perdóname, no me acuerdo el precio, pero era bien caro. Pero ahora puedes tener Photoshop original por $10. O sea, es una gran ventaja. Todos ganan. Ganan ellos porque hay menos gente consumiendo piratería y más gente entrando al modelo de suscripción, al modelo legal. Les cuento también que con la versión CC fue la primera vez que yo pude usar Photoshop original, porque también para mí era impagable, imposible de pagar una licencia. La otra ventaja es que si tú estás en el bando original, tienes actualizaciones, tienes updates constantes, entonces estás seguro de siempre tener la última versión. Otra ventaja de la versión CC, la Creative Cloud, es que puedes tener tus assets en la nube. Los assets son tus bibliotecas de archivos. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto, este proyecto tiene tipografías, tiene logotipos, tiene algunos gráficos, tiene algunas paletas de color, etc. Entonces todos esos assets tú los podrías poner en tu biblioteca de Adobe. Con lo cual, tú podrías cambiar de computadora, abrir tu trabajo en un Photoshop de otro equipo y simplemente iniciar sesión, como inicia sesión en un Facebook o en un Gmail, iniciar sesión en otro Photoshop, no importa si es otro equipo que no es tuyo, y encontrar tus assets y tus configuraciones, tus espacios de trabajo, tus preferencias. Es fantástico. Si lo ves de ese modo, es una manera fantástica de trabajar. Hubo un tiempo que sacaron, no sé cómo lo hicieron, pero sacaron unos forks que ya le llamaban Photoshop portable, Illustrator portable. Les cuento para los que hayan visto eso que eso nunca fue oficial. Personalmente no tengo idea de cómo se hizo, pero sí escuché mucha gente que decía tengo Photoshop portable y cosas así. Pero nunca hubo una versión oficial de Adobe portable. Lo que tenemos ahora es esto, todo en la nube, todo sincronizado en la nube con un costo mucho menor, y les cuento que recién con este modelo yo pude por fin pasarme al bando legal. Por último, esta es la versión actual. Si tú estás usando Photoshop y cuando tú abres Photoshop te sale esta imagen, este splash, le llamamos splash a la imagen que sale al inicio cuando carga el programa. Si te sale este splash es que estás usando la versión actual, que es la 15.5. Si nos vamos a pensar que la versión 1 apareció en 1990, han pasado 16 años y estamos en la 15.5, es casi una versión por año, ¿no? Casi una versión por año. Bien, estamos en la versión actual, esta es la que tenemos y con esta versión vamos a trabajar. Cada versión trae mejoras, pero como ustedes han visto, desde la versión 1, miren, desde la versión 1 ya había desde el 90, manito, recortar, línea, cuentagotas, borrador, el dedo para difuminar, lupa, o sea, muchas de las herramientas que hay hasta ahora habían desde la versión 1. ¿A qué quiero llegar? A que si tú tuvieras una versión anterior, tal vez para este curso, la mayoría de cosas sí te van a funcionar. Una que otra mejora que tienen las nuevas versiones tal vez no las tengas, pero la gran mayoría de herramientas sí las vas a tener. ¿Ok? Muy bien, como les decía, Adobe ahora tiene planes en línea. Entonces tú vas y compras las aplicaciones por suscripción, pagas mensual, como quien paga Netflix, como quien paga Dropbox, etc., ¿no? Hay que tener en cuenta que si están tomando el curso es porque quieren tal vez aprender Photoshop para saber o tal vez para dedicarse ya como trabajo. O sea, hay quienes toman el curso para tener el conocimiento, pero no lo van a usar de manera principal, ¿no? O sea, simplemente como un accesorio a su trabajo. Pero si lo vas a usar como
de manera muy constante, sí te sugiero comprar la licencia y pagar mensual. Te sale muy barato y hay un plan llamado Adobe Creative Cloud Photography. El plan de fotografía es un plan que te da Adobe Photoshop más Lightroom. Lightroom es el primo hermano de Photoshop para manejar fotografías. Es una maravilla. Si tú trabajas con muchas fotografías, Lightroom te permite no solo organizarlas, sino revelarlas. Hacer un revelado y un revelado no destructivo. Ya en su momento les contaré más de Lightroom. Pero te da esos dos programas completamente gratis, aparte de las ventajas que ya les he dicho del completamente gratis, no, digamos que te anexa el otro programa gratis. ¿A qué voy con esto? A que si tú te compras cualquier otra aplicación de la suite de Adobe, ya sea Illustrator, Premiere, InDesign, cualquiera, te la compras solita, te cuesta más caro que Photoshop. Si te compras el suite completo, bueno, tienes todas las aplicaciones. Pero si decides comprarte una sola, Photoshop es la más económica de todas. Cosa curiosa porque es la más usada también. De Adobe la aplicación más usada es Photoshop y es a la vez la más económica. Acá tenemos los planes por mes. Los he puesto en dólares porque es el monto universal, pero ustedes podrían ir a la moneda universal, pero ustedes podrían ir a la página de Adobe y ver los montos en su moneda, ¿no? Por ejemplo, en Perú, para los que sean de Perú, el plan fotografía que incluye, como ustedes ven, Lightroom y Photoshop, está costando nada más ni nada menos que 25 soles mensuales. 25. Es muy, pero muy barato. Es menos incluso que 10 dólares. Es unos 8 dólares más o menos. 25 soles mensuales. Así que yo les sugeriría que vayan a ver cuál es el precio en su moneda local. Capaz que sale más barato que los 10 dólares al momento de hacer la conversión. En realidad, al menos en Perú pasa eso, te sale más barato. Ya, así que, y por último, pues puedes usar un mes gratis de prueba. Bien, veamos si hay algunas preguntas. PageMaker, FileMaker decía yo. PageMaker era, claro, para crear páginas como InDesign. Llegó Enrique, hola Enrique. Bien, sigamos. Lo anterior fue una introducción a Photoshop para que ustedes más o menos tengan un contexto de dónde estamos parados. Bien, ahora, yendo ya a la teoría de Photoshop. Photoshop es una aplicación para manejar mapas de bits. Esto es lo primero que uno debe entender y es donde muchos se marean cuando recién empiezan. Una cosa son imágenes vectoriales y otra cosa son imágenes de mapa de bits. Las imágenes de mapa de bits las trabaja Photoshop y las imágenes vectoriales las trabaja Illustrator. En la suite de Adobe, obviamente hay muchas aplicaciones allá afuera que no son de Adobe que también manejan mapa de bits y vectores. Pero hablando de Adobe, aquí es Photoshop y aquí es Illustrator. Sin embargo, Photoshop también puede trabajar con imágenes vectoriales y viceversa. Illustrator puede trabajar con imágenes de mapa de bits. Pero obviamente su poder radica en cada una de ellas, ¿no? O sea, para Photoshop su poder está en los bitmaps y para Illustrator su poder en los vectores. Ahora, ¿cuál es la diferencia real? Los bitmaps, los mapas de bits están creados por píxeles y los vectores, las imágenes vectoriales están creadas por trazados. Los trazados se forman a través de matemática. Vamos a poner un ejemplo, voy a salir un ratito de la presentación para irnos a Photoshop real. Este ya es Photoshop, miren, este ya no es la presentación. Y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes me entiendan bien. Vamos a crear aquí, bueno, sin título, así cualquier imagen no importa. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner un texto. Escuela está en... Vamos a ponerlo en negro. Escuela digital. Muy bien. Si yo agrando esto, si yo le hago zoom, ustedes pueden ver acá los píxeles. ¿Ven? Se ven esos cuadraditos. Si yo me alejo, ya los píxeles son indistinguibles. Entonces se ve bien. Pero si yo le hago un zoom muy fuerte, se ven los píxeles. Cosa que no sucede con una imagen vectorial. Por ejemplo, si yo por aquí hago, por ejemplo, un polígono. Por ejemplo, un polígono de 5 lados. Ahí está.
El problema es que en Photoshop esto no se va a notar. Van a ver que seguramente igual así lo haga crecer. ¿Ven? Así lo haga crecer. Sigue viéndose de mapa de bits, aunque es vectorial. Esto es vectorial. Y se nota por la imagen con este icono de acá. Se nota que es vectorial. El texto también es vectorial. No es de mapa de bits. Pero Photoshop los trabaja como si fueran mapa de bits. ¿Cómo te das cuenta que son vectoriales? Porque si yo los agrando, no pierden calidad. ¿Ves? No pierden calidad. Pero al hacer zoom yo sigo viendo los píxeles. Ese es el detalle. Photoshop lo trabaja como si fueran píxeles siempre. ¿Por qué? Porque para Photoshop este es un lienzo compuesto por píxeles. Por eso es que aunque tú pongas una imagen vectorial en Photoshop, Photoshop la traduce a píxeles. Cuando tú le haces transformaciones y todos los vectores, sí, pues sí se escala sin problemas. Ahora, para los que no me estén entendiendo aún, les cuento. Un píxel es un cuadradito de color. Un cuadradito. Vamos a dibujar un cuadradito. Ya. Podemos suponer que esto es un píxel, ¿ya? Un cuadradito. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Vamos a hacer de nuevo el cuadradito. Vamos a darle un color. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, este es un píxel. Si yo pongo otro, vamos a darle otro color. Vamos a hacer 3 nada más. Es muy importante que ustedes entiendan qué cosa es un píxel. Un píxel es un cuadrado de un color sólido. ¿Y qué cosa es un color sólido? Es un único color sin variaciones. Por ejemplo, miren, si yo entro acá y hago un degradado, aquí. No se preocupen por lo que estoy haciendo, es solamente para poner ejemplos. Pero si yo hago un degradado acá encima de este cuadradito, miren que ya no hay un color sólido. Ahora lo que ves es un tono de verde más claro, otro tono más oscuro, tonos intermedios, ¿cierto? Entonces esto no es un color sólido. Acá hay varios colores. Acá sí hay un color sólido, porque es el mismo color en todo el cuadrado. Acá también, acuérdense eso significa color sólido, ¿ya? Entonces, un píxel es un cuadrado de color sólido. Un píxel no puede tener 2 colores, ni 3 colores, ni 4. Un píxel siempre tiene un único color. Por lo tanto, si yo tengo muchos cuadraditos, podré formar imágenes. Claro que acá no parece, ¿no? Acá tú dices, bueno, es una cuadrícula. Exacto, pero si yo me alejo y me alejo muchísimo, esos cuadraditos, miles de esos cuadraditos, millones de esos cuadraditos van a formar imágenes. Porque hay muchísimos cuadraditos. Miren acá, pasemos al tigre y hagamos un zoom súper agresivo y vean, ahí están los píxeles. ¿Los ven? Y cada uno de ellos es un cuadradito. Miren. Cada uno de ellos es un cuadradito de color. No hay ningún píxel que tenga 2 colores, fíjense. Cada píxel tiene un único color. Pero son tantos y tantos, que nos generan imágenes muy bonitas, miren. Claro, deberías tener un ojo biónico, un ojo de Superman para ver los píxeles acá. Tenemos que hacer un zoom muy grande para ver los píxeles. Pero esos son los píxeles, cuadraditos de color. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de alto y ancho en píxeles, es cuántos píxeles de alto y cuántos píxeles de ancho. Por ejemplo, esta imagen, si vamos aquí a imagen, tamaño de imagen, esta imagen tiene 1280 píxeles de ancho, o sea, 1200 cuadraditos, y de alto 720 cuadraditos. Si tú multiplicas, saquemos la calculadora. Si tú multiplicas 1280 por 720, nos da 921.600 píxeles. Si tú haces la conversión, puedes sacar los famosos megapíxeles que te prometen las cámaras, ¿no? Mega sería 1000. Ya ahí tú puedes hacer la conversión. Entonces, esos son los píxeles. Mientras que los vectores, como les digo, no son cuadraditos de color. Los vectores son operaciones matemáticas que calculan al vuelo
Por ejemplo, esto sería un vector. Al vuelo calcula sus dimensiones, su forma, su color a través de ecuaciones matemáticas. Entonces, los mapas de bits tienen resolución. Resolución significa la cantidad de píxeles. Mientras que los vectores no tienen resolución. Los vectores no tienen resolución, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta. El vector nunca va a tener resolución y el mapa de bits sí. Los mapas de bits se usan más para fotografía. Principalmente para fotografía. Los vectores se usan más para ilustraciones. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la diferencia entre vector y mapa de bits? ¿En dónde nos quedamos? Bien, les hablaba la diferencia entre bitmap y vector. ¿Por qué? Porque con Photoshop vamos a trabajar en base a píxeles. Y es bueno entender cómo funcionan los píxeles. Eso nos va a ayudar mucho cuando trabajemos con Photoshop. Bien, habiendo explicado eso, sigamos. Bien, una vez que tú descargas Photoshop, antes de pasar a esto de aquí, vamos a contar algo rapidito. Cuando tú vas a la página de Adobe, de la Creative Cloud, y te descargas la versión de prueba, por ejemplo, de Photoshop, lo que te va a pedir que descargues es esto de aquí. Un programa llamado Adobe Creative Cloud. Ya no descargas directamente Photoshop. Descargas esto de acá. Y esto es una especie de gestor de todo el paquete de Adobe. ¿Por qué? Porque desde aquí se conecta a los servidores. Desde aquí te detecta si hay actualizaciones para tus programas y los actualizas desde ahí. Si tienes sincronizadas bibliotecas o si tienes sincronizados fuentes de Typekit, los detecta desde este programa. Y desde ahí es de donde tú instalas luego las aplicaciones. Por ejemplo, primero tú vas a instalar esto. Quiero contarles eso para que sepan, ¿no? A veces uno la primera vez se confunde. Entonces tú lo que vas a descargar es la Creative Cloud, este programa. Y desde este programa tú vas a instalar. Carga, les quiero mostrar lo que es Typekit, que es también un servicio que viene incluido si es que tú usas la suscripción. Typekit es algo similar a Google Fonts. Los que han usado Google Fonts para fuentes, es algo similar pero de Adobe y para los que tienen su suscripción activa. Entonces desde aquí, lo bonito de esto es que desde aquí tú podrías sincronizar, por ejemplo, le dices, oye, yo quiero esto de acá, yo quiero esta fuente. Entonces tú desde acá mismo le pones sincronizar, acá te dice si está disponible para web, también para sincronizar. Entonces tú le dices usar la fuente y le pones sincronizar. Y listo. Unos segundos después va a aparecer esta fuente en tu Photoshop. Porque este programita de acá es el que se encarga de conectarlo. ¿Ven? ¿Lo vieron? Dos fuentes añadidas. Esto es fenomenal. Y esto está sucediendo desde web. La web se está conectando con mi aplicación de escritorio y ya me añadió dos nuevas fuentes para trabajar. ¿Ok? Entonces desde aquí es donde tú instalas Photoshop. Acá tengo otras aplicaciones que no las he instalado, las puedo instalar. Miren, hago clic en instalar y se va a instalar. Depende del plan que tú tengas contratado, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Una vez que has instalado Photoshop y lo has abierto, doble clic en Photoshop. Va a demorar un poco la primera vez en abrir porque va a cargar toda la librería, los plugins, etcétera, etcétera. Pero una vez que tú lo has abierto por primera vez, te vas a encontrar con esta interfaz. ¿Ok? Bien, es importante que tú conozcas la interfaz. Vas a ver 4 secciones principales en la interfaz de Photoshop. 4. Acá hay 3. 1, 2 y 3. Pero la cuarta es la parte de arriba, que es la barra de menús, donde están todos los menús, archivo, edición, imagen, etc. Pero aparte tienes 3. A la izquierda tienes la barra de herramientas, que como ustedes vieron existe desde la versión 1 de Photoshop. Desde ahí ya había barra de herramientas. ¿Ya? Las herramientas son pues como el cajón desastre del diseñador con Photoshop. ¿Por qué? Imagínense el cajón de un sastre o el cajón de un carpintero. Tiene su martillo, su serrucho, sus clavos, sus alicates, etc., ¿no? Es algo así.
todas tus herramientas están acá. Acá están tus pinceles, tus herramientas de recorte, tus tampones de clonar, tus degradados, tus botes de pintura, etc. Estas son las herramientas que tú vas a usar. Acá arriba vas a tener la barra de opciones. ¿Qué es la barra de opciones? Son las opciones de la herramienta que tú hayas seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono aquí en esta captura, esta es una captura, no es el Photoshop real. Aquí en esta captura tengo seleccionada esta herramienta que es para mover. ¿Ven? Esta flechita, esta cruz con flechas en las puntas, es la herramienta mover. Entonces, cuando yo selecciono esta herramienta me salen todas estas opciones por acá arriba. ¿Lo ven? Si yo seleccionara otra herramienta me van a salir otras opciones. Cada vez que yo seleccione una herramienta me van a salir sus opciones aquí arriba para que yo defina cómo quiero que esa herramienta trabaje. Ahorita lo vamos a ver en la misma aplicación. Adicionalmente tengo los paneles aquí a la derecha. Los paneles son como widgets, bloquecitos, ventanitas que yo las puedo meter ahí, pegar en esa sección o las podría dejar flotando. Si tú tienes un monitor grande o dos monitores, a veces es usual dejar flotando ciertas ventanas para no tenerlas estorbando. Tú las puedes mover a donde te parezca. Pero esos son los paneles. Son widgets, ventanitas con muchas opciones, con muchas utilidades para Photoshop. Por ejemplo, acá tenemos las bibliotecas, acá tenemos las capas de ajuste, de color, tenemos los plugins. Cuando tú instalas un plugin para Photoshop aparece pues como un panel, etc. ¿Sí? Y este es el cuadro de diálogo para crear un nuevo documento. ¿Por qué lo pongo? Porque la primera vez que tú empieces con Photoshop es bueno que tú sepas estas opciones. Entonces mira, cuando yo creo un nuevo documento, vamos al Photoshop real, vamos a salir de acá, vámonos al Photoshop real. Cuando yo creo un nuevo documento le doy archivo nuevo, ¿ok? La primera vez que tú abres Photoshop, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto también, ¿ya? La primera vez que tú abres Photoshop le das archivo nuevo y te sale justamente este cuadro de diálogo que estaba aquí. Vamos a verlo ya no en la captura, sino en la aplicación real. Miren, lo primero que tú debes hacer es darle un nombre, obviamente. Entonces vamos a poner Photoshop desde cero, clase 1. Muy bien. Luego le vas a decir qué tipo de documento vas a construir. Si tú pones a medida, significa que tú vas a escoger todos estos parámetros a mano. Tú le vas a decir el ancho, el alto, la resolución, etcétera, todo a mano. Pero si tú escoges alguno de estos parámetros, Photoshop ya tiene algunos settings por defecto, algunas configuraciones ya precargadas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo portapapeles, significa que Photoshop va a detectar qué hay en el portapapeles. ¿Cómo así? Ejemplo, si yo hago clic derecho acá, no, vamos a Google Imágenes, vamos a buscar, por ejemplo, Photoshop, ¿ya? Imágenes. Y por ejemplo, busco esta imagen, ok. Hago clic derecho, copiar imagen. Cuando copies imagen, esta imagen ya quedó en el portapapeles y tiene unas dimensiones como ustedes pueden ver. 1024 por 576. Entonces, si yo creo una imagen basada en el portapapeles, Photoshop va automáticamente a crear una imagen de esas dimensiones, un documento, perdón, de esas dimensiones, ¿no? Nuevo. ¿Ven? 1024 por 576. En realidad, si tú ya tenías una imagen en el portapapeles, Photoshop la detecta automáticamente aunque no le pongas portapapeles. Automáticamente ya lo detecta. Esto es fantástico, porque eso te permite, y eso es algo que yo hago a menudo incluso, te permite buscar una imagen en internet, clic derecho, copiar imagen, te vas a Photoshop, control N, Photoshop ya detecta el tamaño, y luego control V para pegar y ya la tienes. Facilísimo, Photoshop detecta el tamaño de la imagen. Ese es un truco rápido que les va a ayudar muchísimo. No tienes que, lo que uno haría normalmente es clic derecho, guardar imagen como, guardarla por ejemplo en el escritorio, luego irse a Photoshop, a abrir, ir al escritorio y abrir la imagen, ¿sí o no? Muchos pasos, mucha vuelta, mucho trabajo. Incluso te preguntas sobre el perfil de color, que ya lo vamos a ver en la clase de color. Por ahora no vamos a hablar de eso, pero son muchos pasos. ¿Ok? Ten en cuenta ese tip es muy útil. Sigamos.
nuevo. Aparte del portapapeles tenemos tamaño por defecto de Photoshop, si está configurado en tamaño por defecto, papel internacional, esos son tamaños de papeles. Por ejemplo, si pongo papel internacional, puedo escoger los clásicos tamaños A4, A6, A5. El tamaño más clásico, por ejemplo, de documentos es A4. Si tú vas a imprimir en A3, escoges A3 y ya te salen las dimensiones acá. ¿Lo ves? Tú podrías escoger pues fotografía y te salen tamaños de fotografía clásicos. ¿Ves? Tú podrías escoger web, aplicaciones, etc. Por ejemplo, pongo web y me sale más habitual, el 1366 por 768, que es el tamaño de monitor más común. ¿Ves? Y ya está todo configurado. O por ejemplo, otros tamaños para web, miren. O si pongo película, o por ejemplo acá, diseño de aplicaciones móviles. Mira, tiene iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Pro, etc. Con sus tamaños ya definidos. ¿Lo ves? O tú puedes crear mesas de trabajo. Ya luego en la próxima clase vamos a hablar de las mesas de trabajo porque vamos a empezar ya a trabajar con Photoshop. Esta es una clase introductoria. Vamos a dejarlo a medida para ver más opciones. Aquí tienes unidades. Píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas, columnas. Ten muy en cuenta para qué destino vas a crear este diseño. Es vital. Si tú vas a crear este diseño para un banner de Photoshop, pues ponlo en píxeles, ¿no? Y debes ya haber visto cuál es la medida del banner para Photoshop en píxeles. Pero si este documento va a ir a imprenta, lo vas a llevar a una imprenta, definitivamente ponlo en centímetros o en milímetros, lo que te acomode mejor. O en pulgadas. Bueno, acá en Latinoamérica no usamos pulgadas, pero creo que en Europa o en Norteamérica creo que sí. Entonces ya depende, ¿no? Pero ten muy en cuenta, porque luego va a ser un drama, te vas a confundir. Siempre puedes luego convertirlo, pero es mejor empezar con las unidades correctas, ¿sí? Luego, el modo de color. Nosotros tenemos dos modos de color básicos, el RGB y el CMYK. Escala de grises es obviamente grises, ¿ya? Pero vamos a volver temporalmente aquí a nuestra presentación para ver esto de acá. Que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero es bueno volver a verlo. Los dos modos de color básicos. Los dos modos básicos porque hay más modos de color. Está el HSB, está el modo Lab y LSB creo, no me acuerdo bien. Hay otro modo de color, pero hay varios modos de color. Pero estos son los dos más básicos. ¿Por qué? Porque, uy, acá está mal esta leyenda. Esta leyenda está mal. Yo la traje de internet y recién me acabo de dar cuenta que esto está mal. Estos de acá son los colores aditivos y estos son los sustractivos. El CMYK no son sustractivos, son el CMYK son sustractivos. Bueno, este es el modo aditivo de color. No le hagan caso a esto, yo lo voy a cambiar. No le hagan caso, por favor. Esto es el modo aditivo de color. ¿Por qué aditivo? Porque estos están formados por luces. Y se llama aditivo porque cada combinación genera un color más luminoso que el otro. Por ejemplo, miren, la combinación de los tres nos da blanco, porque son luces. Si fueran pinturas, como que cojas y pintes en una pared blanca, ¿tú crees que pintando con rojo y encima verde y encima azul te va a dar blanco? Jamás, te va a dar una mancha bien oscura, obvio. Pero si fueran luces, una luz roja, una luz verde y una luz azul, sí te va a dar blanco, porque son luces. Por eso se llama modo aditivo, ¿ok? Porque las combinaciones dan colores más claros. Ténganlo en cuenta. La combinación de rojo, azul y verde da blanco en luz, sí. En luz. En pintura no. Y el CMYK es el modo sustractivo. Justamente al revés, porque cada combinación da un color más oscuro que el otro. Esto sucede en pinturas. Por ejemplo, las impresoras trabajan con este modo de color. Y si tú vas a crear un documento para imprenta, tienes que trabajar en este modo de color. Las impresoras tienen estos 4 canales de tinta. Tienen una tinta cian, una tinta magenta, una tinta amarilla, yellow, y una tinta negra, que es el K. Se usa una cuarta tinta por dos motivos.
Primer motivo, que combinar las 3 tintas para dar una tinta negra es muy costoso, es caro, es más fácil producir, hablando en términos de producción de fábricas, ¿no? Es más barato producir una tinta negra que producir 3 de colores para que la combinación de negro, es más barato, entonces le pusieron un nuevo color. Y la otra razón es que aunque no fuera barato, aunque no fuera caro combinar, suponiendo que fuera barato combinar los 3 colores, nunca te da un negro puro. Nunca te da un negro muy completamente puro. Entonces, para tener un negro muy puro, es mejor tener un cuarto canal que sea un canal negro. Pero esos son los 2 modos de color. Entonces, no te olvides, si vas a crear un documento para pantalla, porque las pantallas están hechas por luz, acuérdate, ¿sí o no? La pantalla tiene luz. Detrás de tu pantalla hay LEDs de luz que forman los píxeles. Entonces, si vas a diseñar para pantalla, por ejemplo, un banner de Photoshop, un mockup de una página web, un banner de Facebook, perdón, no de Photoshop, ¿no? O vas a hacer publicidad, pero esa publicidad es para pantalla, no va a ir a imprenta, te recomiendo siempre usar RGB, que es lo que yo casi siempre uso. Yo soy más diseñador para pantalla que para escritorio, que para imprenta, perdón, ¿no? Pero si vas a imprimir para imprenta, usa estos modos de color. Este modo de color C, M y K. ¿Puedes convertirlo si te equivocaste? Sí. El problema es que no vas a conseguir la misma gama de color. No la vas a conseguir. ¿Por qué? Porque acuérdate, 2 colores combinados en RGB te dan un color, la combinación te da colores más luminosos. La combinación en CMYK te da colores más oscuros. Por lo tanto, un tono bien luminoso en pantalla, en RGB, es imposible de conseguir en CMYK. En serio. O sea, tú estás trabajando en RGB, tienes un amarillo así como este, bien luminoso, y probablemente no lo puedas reproducir luego en tinta, porque está fuera del rango. Tenlo muy en cuenta, por favor, ¿ya? Incluso muchas herramientas se comportan al revés. Las curvas, cuando tú subes curvas en RGB, se ilumina. Pero para que se ilumine en CMYK tienes que bajar la curva. Eso ya lo vamos a ver en su momento en la clase respectiva. Solo les cuento para que ustedes sepan. Entonces, volviendo nosotros a Photoshop, tenemos estos modos de color. Por ahora vamos a usar el color RGB, porque estamos diseñando en pantalla. Y bueno, tú puedes escoger el color de fondo, pero realmente da absolutamente lo mismo, ¿ya? Pero te voy a contar algo. Voy a poner acá transparente. No, le voy a dejar blanco, ¿ya? El perfil de color lo vamos a ver más adelante. Cuando hablemos de color tenemos una clase solo de color. Así que no te compliques con esto porque es una teoría un poquito enredada. Y la proporción de píxeles. Esto más que todo es para video. No te compliques tú cuando estés diseñando. Siempre píxeles cuadrados. Pero si tú vas a crear, por ejemplo, un póster para un video, para un DVD, que ya casi ni se usan los DVDs. Pero suponiendo, ¿no? Ya ahí puede haber proporciones de píxeles raras. O sea, que ya no sean cuadraditos, sino que cada píxel sea un rectángulo. Si me pongo a explicarte por qué, nos quedamos todo el día. Pero, por ejemplo, un formato de video era 720... se me va la memoria. 720 por 480... se me fue. Las cámaras estándar, es que son tan antiguas que era... Creo que sí, creo que era 720 por 480. Sí, 720 por 480. Pero si tú haces la proporción, 720 con 480 no es 16 por 9. Y se conseguía el 16 por 9 estirando los píxeles. Y entonces de ahí viene esto, ¿no? De ahí viene, más que todo para video. Pero no te preocupes, no te compliques la vida, déjalo en píxeles cuadrados. Ya, listo. Vamos a crear un documento de 800 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. La resolución. Esto es muy, pero muy importante y también tiene que ver con el tipo de documento que vayas a crear. ¿Qué cosa es resolución? Aquí, en Photoshop, cuando estás creando un documento. No confundas resolución con las dimensiones de la imagen, que es el alto y el ancho. La resolución es cuántos píxeles va a haber en un espacio físico. O sea, si tú imprimieras este documento, si tú lo pasaras a imprenta, ¿cuántos cuadraditos de color formarían un espacio físico? Es decir, 1 pulgada o 1 centímetro. ¿Entienden? ¿Recuerdan lo que vimos de los píxeles? ¿Sí? Entonces,
Si fueran 300 píxeles por pulgada, significaría que en una pulgada, que son 2,5 centímetros más o menos, que en una pulgada habrían 300 cuadraditos de ancho y 300 cuadraditos de alto en una pulgada cuadrada. Lo que le daría mucha nitidez a la imagen, ¿sí o no? Porque los cuadraditos serían tan chiquitos que la imagen quedaría nítida. No podrías tú reconocer los cuadraditos. Entonces, es muy importante también esto. Si tú vas a trabajar para imprenta, ponlo en 300 para arriba, es el estándar. Hay impresiones mucho más nítidas. Por ejemplo, 1440, que es súper nítida y costosa, obviamente. No todas las máquinas imprimen a esta resolución. Imagínate, ¿cuántos píxeles por pulgada hay acá? Entonces, eso le llamamos PPP también. PPP, o sea que es píxeles por pulgada. Ok, entonces nosotros vamos a dejarlo en 72. Un estándar es 72 para pantalla y 300 para impresión final, para impresión de calidad. Se acostumbraba a poner un valor intermedio 150 para una impresión de no muy buena calidad, por ejemplo, pero no te lo recomiendo. Te recomiendo, si vas a imprimir, en 300, porque las impresoras modernas tienen un modo de prueba. Entonces, en cualquier impresora moderna tú le pones ahí imprimir como borrador y la impresora lo imprime en una calidad baja solamente para que tú veas los tamaños y si está quedando bien. ¿Ok? Entonces no necesitas tú poner 150. Acuérdate, 72 para pantalla y 300 para impresora o imprenta, tu impresora doméstica o una imprenta industrial si tú vas a llevar tu diseño para hacer millares, por ejemplo, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, unos volantes y van a sacar 5 millares, pues es para impresora industrial. Entonces vamos a dejarlo en 72 nosotros. Vamos a ponerle Photoshop desde cero. Clase 1. Muy bien. Y hemos creado nuestro primer documento. Y vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí nuestras herramientas, como ya dije. Tenemos aquí nuestras opciones que cambian según la herramienta elegida. Miren, si yo escojo esta herramienta, miren cómo las opciones ahora son diferentes. Si yo escojo esta otra herramienta, las opciones son diferentes. ¿Y ven? Según la herramienta que yo escoja, las opciones van a cambiar. Así que yo te sugiero, entre la clase de hoy y la que viene el miércoles, ir probando. Meterte a Photoshop e ir probando herramienta por herramienta e ir jugando con las opciones. Por ejemplo, mira, si yo escojo la herramienta de texto, me sale para escoger el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, cómo se va a ver la nitidez de las letras, la alineación, el color, los efectos, etc. ¿Ves? Pero si yo escojo un pincel, por ejemplo, que es para pintar, si yo escojo un pincel, me sale aquí el tamaño del pincel, yo lo puedo bajar o subir, el modo en el que va a pintar, que luego les contaré, la opacidad al 100 significa que te llena del color, mientras que si bajas la opacidad es un color semitransparente. Así como el CSS, ¿no? Como el opacity de CSS. El flujo es que tanta pintura deja, ya lo vamos a ver con más detalle en su momento. Pero miren, ahora yo pinto y está pintando en color blanco porque acá tengo el color de frente que es blanco. Si yo lo cambio, ahora pinta en negro. No te compliques si no me entiendes muy bien esto, solamente estamos dándole una mirada muy rápida, ¿ya? Lo que te estoy contando ahorita es que estas son las herramientas y esta es la barra de opciones que va a cambiar según la herramienta elegida. Aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, siempre me enredo con los lados. A la derecha tenemos los paneles, tenemos muchos paneles, pero eso depende mucho de qué espacio de trabajo hayas cargado. Los espacios de trabajo son configuraciones de las herramientas. Entonces, en un espacio de trabajo las herramientas están en un lugar y en otro están en otro lugar. Por ejemplo, miren, si nos vamos acá, hay varios espacios de trabajo. Aspectos esenciales, 3D, gráfico y web, movimiento, pintura, fotografía, etc. Entonces, sí, yo también me puedo ir a ventana y espacio de trabajo y me sale lo mismo. Y si yo pongo restaurar web, significa volver a la configuración original de ese espacio de trabajo, porque puedo haberlo cambiado. Entonces, miren, ¿ven? Este es mi espacio de trabajo web, ese es mío. Pero hay otros que vienen
de fábrica. De fábrica vienen aspectos esenciales. Miren, voy a poner aspectos esenciales. Y cambia. Si yo le pongo, por ejemplo, 3D, cambia. ¿Ven? Aparecen otras herramientas. Si yo le pongo, por ejemplo, o vamos por acá que es más rápido, gráfico y web. Miren, tengo carácter, párrafo, ¿ven? Tengo herramientas diferentes, paneles diferentes según lo que yo quiera hacer. Si yo pongo movimiento, me salen otras cosas. Si yo pongo fotografía, me salen cosas diferentes. Y tú podrías crear tu propio espacio de trabajo. Acá, mira, poner nuevo espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, mira, yo digo, yo necesito este de fotografía, pero me hace falta esta extensión, por ejemplo, Pixabay, que yo uso mucho, que es para traerme imágenes de internet. Entonces la abro y la dejo ahí, ¿ya? Y yo creo mi espacio de trabajo, nuevo espacio de trabajo, y le voy a llamar fotografía custom, por ejemplo, que es personalizada, ¿no? Y ahí puedo guardar la disposición de mis paneles, pero también guardar métodos abreviados de teclado si es que yo he creado mis propios atajos, que lo puedo hacer, menús personalizados si es que los he creado, barras de herramientas personalizadas si es que las he creado. Por ahora no he creado nada de esto, así que solamente voy a guardar y ya está. Y mira, yo me voy a web y aparecen otras herramientas. Pero ahora yo me voy a fotografía custom, ¿ves? Y me aparece este Pixabay que está acá, que lo dejé ahí. Y si yo me voy a pintura, este Pixabay ya no aparece. Aparecen pinceles, que son los que más se usan en pintura, y las muestras de color. Entonces, como esto es pintura, aquí, perdón, ya, como esto es pintura, yo podría coger un pincel, coger un color y empezar a pintar, ¿no? Empezar a ser un artista. Entonces voy a hacer aquí, voy a recordar cuando era niño y la profesora me decía que pinte un paisaje y ya me quedo ahí pintando mi paisaje, ¿no? Ya ustedes lo hacen en casa, ¿no? Se divierten, es muy divertido. Les cuento que esto fue lo que me atrapó en Photoshop cuando yo tenía unos 20 y tantos años. Es muy divertido. Bien, vamos a seguir, vamos a volver a aspectos esenciales, que es el predeterminado de Photoshop. Y cada panel tú lo puedes despegar, miren. Yo lo puedo traer por acá y sacarlo. O lo puedo regresar a su lugar. También tienen estas flechitas que es para comprimirlo. O yo lo puedo comprimir más arrastrándolo. ¿Lo ven? Igual por acá. Lo puedo abrir o lo puedo comprimir, como tú prefieras. Como te guste más, no hay ningún problema. ¿Ya? Y cada uno de estos paneles, miren, yo lo puedo sacar también. Si yo quisiera trabajar con él como ventana flotante, por ejemplo con este de aquí, yo lo saco y lo dejo por acá como ventana flotante. Entonces, por ejemplo, vámonos a pintura, pintura, ya. Entonces, yo estoy con mi pincel y quiero tener mis paletas de color acá. Y tener esto así oculto. Entonces dejo mis paletas de color por acá y empiezo a pintar. Escojo otro color, pinto. Escojo otro color por acá, estoy pintando. ¿Me entienden? Y tengo mis paletas de color como ventanita flotante. Y cuando yo quiera la regreso nada más. ¿Lo ven? Y la regresé. La tengo por acá, muestras. La podría subir y dejarla aquí junto a esta. Si yo hago doble clic en el nombre de una de estas, de uno de estos paneles, este se minimiza, miren. ¿Ven? Se minimiza. Igual acá se minimiza. ¿Lo ven? Con doble clic se minimiza. Muy bien. Otra cosa súper interesante de la interfaz de trabajo es que si tú presionas la tecla Tab, el tabulador de tu teclado, se van a ocultar tanto la barra de herramientas como los paneles. Miren, presiono Tab y se van. Es muy cómodo trabajar a veces así porque te da más espacio para trabajar. Cuando tú haces un zoom, no tienes los paneles ahí estorbándote y quitándote espacio. Y siempre los puedes recuperar volviendo a presionar Tab. Miren, vuelvo a presionar Tab y vuelvo a tener los paneles. Entonces, ese es un teclado
Perdón, ese es un atajo de teclado que debes memorizar. Tab. Otro atajo de teclado que tú debes memorizar es la tecla F. F. ¿Por qué la F? Porque, miren, vamos a poner esto así, en dos columnas, la barra de herramientas, para que ustedes la vean completa. Porque si la pongo en una sola columna, no llega, no hay espacio para que se muestre toda, y me salen esos 3 puntitos que me muestra todo lo que no se pudo mostrar. Entonces lo voy a poner en dos columnas para mostrar todo, ¿sí? Ya, entonces miren, vamos a ponerlo a dos columnas y quiero que ustedes vean esto de acá. Este icono de aquí. Este icono es el modo de visualización. ¿Ven? Cambiar el modo de pantalla y miren cómo entre paréntesis aparece la tecla F. La tecla F significa, perdón, esa tecla que está entre paréntesis es el atajo de teclado para la herramienta. Por ejemplo, si yo me voy aquí al dedo, me sale la herramienta dedo sin un atajo de teclado. Y si me voy aquí en degradado, me sale el atajo G. Y si me voy aquí a mover, me sale el atajo V. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera yo voy a ir memorizando los atajos. Photoshop tiene una cantidad de atajos que no se imaginan. Es enorme. Es muy difícil manejarlos todos, pero con el tiempo vas aprendiendo más y más atajos de teclado. Entonces, F te va a ayudar a cambiar el modo de visualización. Entonces yo presiono F y lo primero que veo es que se ocultan los paneles innecesarios. Luego F de nuevo y lo veo a pantalla completa. Solo con las reglas, pero yo podría ocultar las reglas también. F de nuevo y vuelvo a la visualización normal, miren. F, F. Esto es súper útil. ¿Cuándo puede ser útil? Por ejemplo, vamos acá a curso CD. Espérense. No, curso CD no. Espérense. Dropbox, recursos, clientes. Vamos a ver si tengo algo por acá que mostrar. Ya, acá tengo. Ya, miren. Este es un mockup de una página web de un cliente. Entonces, si yo la quiero mostrar en todo su esplendor, como que es un poco complicado con todo esto, ¿no? Entonces yo presiono F, F de nuevo. Y ya la puedo mostrar, miren. Y vuelvo a presionar F y vuelvo a la visualización tradicional. ¿Qué tal? Eso es súper útil. Esos dos atajos son los primeros que debes recordar. El atajo de teclado Tab para ocultar los paneles laterales y el atajo de teclado F para cambiar el modo de visualización de la pantalla. Pero también hay un par más. Control 1 te va a mostrar el documento a su tamaño real. Por ejemplo, acá está muy chiquito, pero si pongo Control 1 me muestra a su tamaño real. Pero tal vez yo quiera verlo completito. No importa si es muy grande, quiero verlo completo. Entonces para eso hago Control 0. Control 0 lo va a ajustar al espacio disponible que tenga en pantalla. ¿Ven? Hace que todo entre. De esa manera yo puedo mirar, darle una mirada panorámica. Es como el artista cuando está en un lienzo, se acerca para ver los detalles y luego se aleja para ver toda la dimensión. Entonces eso es muy útil para nosotros. Control 1 suma el 100%, Control 0 que ajuste el documento en el área disponible. Por otro lado, Alt más la rueda del ratón, me permite hacer zoom. La rueda hacia arriba, zoom in, es decir, agrandar. La rueda del ratón hacia abajo, zoom out, es decir, alejar. Zoom in, zoom out. Y si ya tengo un zoom grande, me basta a mí presionar la barra espaciadora y miren cómo se transforma el cursor en una manito. Y sin soltar la barra espaciadora, yo puedo moverme por el documento sin soltar la barra espaciadora.
Suelto la barra espaciadora, hago un control 0 y ahí lo tengo. Bien, vamos a ver algunos atajos de teclado más. Veamos. Tengo acá, miren, Tab, que ya les conté, oculta las herramientas y los paneles. F, que cambia el modo de visualización, lo hemos visto ya. Space, sin soltar, que me permite navegar por el documento. Sí, eso es lo que acabamos de hacer. Presionamos la barra espaciadora y sin soltar nos desplazamos por un documento después de haberle hecho zoom. Acuérdense que Alt más la rueda del ratón agranda o aleja el documento. Hace zoom in o zoom out. Control K muestra las preferencias. Esto sí es muy bueno. Vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a Photoshop y vamos a hacer Control K y me muestra las preferencias. Tú también podrías ir a Edición, Preferencias, Generales. Pero si no quieres hacer toda esa vuelta, Control K. Esto es muy útil porque son los settings del programa. Cuando tú estás en algún programa, siempre quieres, en algún momento, no siempre, pero en algún momento quieres entrar a los settings para configurar el programa a tu gusto personal, ¿sí o no? Claro. Entonces, estos son los settings. Vamos a chismosearlos un ratito, miren. El selector de color, si es del Adobe o es de Windows. Obviamente el de Adobe, el de Windows es espantoso. Etcétera, 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 ¿no? Ya no vamos a ver todo, ustedes pueden ir chismoseando, solamente voy a detenerme en algunos casos importantes, pero ustedes pueden entrar en su computadora e ir chismoseando cada una de las opciones. Miren, en interfaz yo puedo ponerle una interfaz clarita, si te gusta claro lo puedes poner así, o la más oscura o colores intermedios por último, ¿no? El color, miren, puedes escoger los colores de la pantalla entera con menú, de la pantalla entera, etc. El idioma, por acá, etc. Vamos a irnos a las dimensiones, por ejemplo. Miren, zoom con rueda de desplazamiento, etcétera, etcétera. El registro de historia, cuánta historia se va a guardar. El rendimiento, esto es importante, esto sí es muy importante, el rendimiento. En rendimiento tú puedes asignar cuánta memoria RAM como máximo va a usar tu equipo. Yo tengo 12 GB de RAM acá, entonces automáticamente, eso es automático, ¿ah? Photoshop ha decidido utilizar 7,5 GB como tope, que es bastante. Pero no es que siempre los use todos esos 7,5 GB, ¿no? Simplemente cuando necesite va a usar más, pero con este tope. Pero tú podrías decirle que use más o que use menos. Yo tengo 12, pero como ven, yo no tengo los 12 disponibles acá. Porque obviamente el sistema también necesita memoria RAM para funcionar. No le puedo aplicar los 12. Vamos a dejarlo por ahí, por como estaba hace un momento. También tenemos aquí el procesador gráfico. Yo tengo un procesador dedicado a Nvidia y hay computadoras que tienen un procesador integrado de gráficos, la GPU. La GPU es la tarjeta gráfica y hay computadoras que tienen dos tarjetas gráficas. Por ejemplo, si tú tienes una laptop y esa laptop te dice que tiene una tarjeta de video dedicada, en realidad esa laptop tiene dos tarjetas de video. Al menos en Windows pasa eso. Dos tarjetas de video, una integrada y una dedicada. Entonces es bueno que tú le puedas decir a Photoshop qué tarjeta gráfica va a utilizar. Entonces yo le estoy diciendo aquí que me use la tarjeta gráfica más potente para que tenga mejor rendimiento. Bien, los estados de historia significa cuántas veces puedes hacer control Z y etcétera, etcétera, etcétera. Discos de memoria virtual, cursores. Estas son ya opciones que tú puedes elegir. Unidades y reglas. Esto sí es interesante, ¿no? Yo digo que las reglas estén en píxeles y el texto, por ejemplo, también en píxeles. Estaba en puntos, ¿lo vieron? Ya ustedes pueden elegir acá. Resolución de impresión, resolución de pantalla, ¿lo ven? Guías, cuadrículas y selectores, los colores, etc. Ya, ustedes pueden ir mirando todo esto poco a poco. Yo le voy a dar OK y listo. Las reglas que ustedes ven arriba y a la izquierda no aparecen por defecto. Yo tendría que irme a vista, reglas o control R como ustedes pueden ver. ¿Ven? Control R muestra las reglas, control R oculta las reglas. Las reglas son importantes porque, aunque no se nota mucho,
pero ustedes pueden ver cómo cuando yo pongo el cursor en algún lugar, aparecen unas líneas bien ligeritas acá, pero mostrándome en qué posición de la regla estoy, para más o menos saber las dimensiones. ¿Ven? Y yo puedo ver que este documento mide 1360. ¿Ven? Mide 1360 de ancho este documento. También me sirve para eso. Me sirven para eso las reglas. Otra cosa interesante es que si yo me posiciono en una regla, hago clic y arrastro sin soltar, genero líneas guía, mira. Y yo las suelto donde yo quiera. De arriba también, sin soltar, genero líneas guía. Las líneas guía son muy útiles porque me permiten hacer una guía de referencia para luego poner elementos alineados. Se usan muchísimo, muchísimo, muchísimo en el trabajo. Y con control, coma, yo puedo mostrar u ocultar las guías. Para mostrar u ocultar elementos sin atajo de teclados, tú puedes irte al menú Vista y te puedes poner a chismosear todas las opciones que hay por acá. Por ejemplo, mira, mostrar guías, mostrar cuadrícula. Cuadrícula, ahí está. Mira, en algunos tipos de diseño tú necesitas una cuadrícula. Y desde preferencias, control K, tú puedes definir esa cuadrícula. Miren, la cuadrícula va a ser cada 2 centímetros o otra unidad, ¿no? Por ejemplo, cada 100 píxeles con 4 subdivisiones. Miren, cada 100 píxeles hay una cuadrícula con 1, 2, 3, 4 subdivisiones. ¿Lo ven? Eso puede ser interesante también para diseñar. O control K, yo le voy a dejar en 100 píxeles, pero le voy a decir que no tenga 4 subdivisiones, sino que tenga 5 subdivisiones. ¿Ok? Y ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tú sabes que cada cuadrícula mide 100 píxeles, por lo tanto cada subdivisión mide 20. 20, 40, 60, 80, 100. Es una manera interesante de trabajar porque así ya sabes cuánto espacio tienes. ¿Ok? Vamos a mostrar, ocultar cuadrículas. Listo. Vamos a seguir mirando nuestra presentación. A ver, ¿qué otros atajos de teclado interesantes hay? Vamos aquí a poner la pantalla completa. Tenemos F5, F6, F7 y F8 para pincel, color, capas e información. Eso no lo vamos a usar mucho ahorita, pero en las siguientes clases va a ser fundamental. Vamos a mirarlo rapidito, ¿ya? F5, pincel. Los pinceles se usan mucho. Los pinceles no solamente se usan para pintar. Puede parecer raro, ¿no? Un pincel debe ser para pintar. No, pero los pinceles se usan para borrar, los pinceles se usan para iluminar, los pinceles se usan para clonar, para dibujar formas. Los pinceles se usan casi para todo. Entonces es una herramienta fundamental. Tan fundamental que con F5 tú vas a mostrar el panel de pinceles. Y como el pincel no está activado, en las herramientas, me parece todo esto desactivado. Pero al momento que yo escoja el pincel, miren cómo todo esto se activa. Y tengo puntas de pincel. Ustedes piensen en el pincel como en el mango de madera. Y todas estas, las puntas. Imagínense un pincel que tenga puntas intercambiables, ¿no? Entonces yo puedo tener una brochita, puedo tener una brocha más gruesa, puedo ponerle sellos. Por ejemplo, en el pincel ponerle el sello de un pajarito y cada vez que use el pincel se van imprimiendo pajaritos en el lienzo. Entonces así es como funciona el pincel. Miren, tengo bastantes tipos de pinceles. Yo puedo crear mis propios pinceles o puedo bajarme de internet pinceles que ya tengan formas artísticas y puedo darle muchos parámetros personalizados a los pinceles, que ya lo veremos en la próxima clase. Con F6 muestro el color, el selector de color, que es muy importante también cuando estamos trabajando. Con F7 muestro las capas. Las capas son cada elemento de mi composición en Photoshop. Cada elemento se pone en una capa. Vamos a tener una clase completa hablando de capas, así que no es el momento ahorita de irnos más en detalle. Porque F8 no me... Perdón, F8. Ahí está. No sé por qué no me funcionaba el F8 aquí en mi teclado. Pero F8 me muestra información. Esto es súper útil. ¿Sabes por qué? Porque mira, si yo pongo el cursor acá, miren cómo me da la información RGB de color, también me da la información CMYK de color,
también me da la información X y Y, o sea, las coordenadas en las que estaba ubicado el cursor, y también me da el alto y ancho. Ahorita no me dice nada porque no he seleccionado nada, pero ¿qué tal que hago esto? Y ahora sí me dice que mi selección tiene 297 por 178 píxeles. Es muy útil, es muy útil este panel de información. Vamos a ver qué más hay. Algunas herramientas básicas. Con la B muestras el pincel, con la T puedes escribir texto, con la V puedes mover. Esto es muy útil. Por ejemplo, miren, yo estoy aquí con B. Perdón. Estoy pintando, por ejemplo, ¿ya? Estoy pintando y presiono B y regreso a la herramienta de mover. ¿Ven? Y la herramienta de mover es para mover elementos. Miren cómo muevo esa pintura que acabo de hacer. Vamos a cerrar sin guardar, porque no quiero malograr mi diseño. Entonces tienes esas tres herramientas fundamentales: pincel, texto y mover. Luego, estas dos, D y X, estas sí grábatelas en la memoria también, por favor. D y X. Ya con eso estamos terminando la clase de hoy. Miren esta cosita de acá. Mírenla muy bien. Es vital. Esto de acá es importantísimo. Esto se llama color de fondo y color de frente. Este espacio acá. Esta flechita que está doblada, esta flechita doblada, es para conmutar, es decir, para cambiar entre color de fondo y color de frente. ¿Ya? Entonces, y esta flechita de acá es para volver a los colores originales. Entonces, por ejemplo, hago clic acá y puedo escoger un color de frente diferente, y hago clic acá y escoger un color de fondo diferente. ¿Ven? Cuando yo pinto se va a usar el color de frente, obviamente, que es este rojo. ¿Ven? ¿Lo ven? Miren el tipo de pincel que estoy usando. ¿Lo ven acá? Y por eso sale este trazo de esta manera tan bonito. Si yo cambio, ahora uso el azul. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque cuando estemos trabajando muchas veces vamos a alternar entre color de frente y color de fondo. Entonces, la tecla X, miren cómo la tecla X cambia entre color de frente y fondo. Entonces yo estoy aquí, presiono X, rojo, presiono X. Claro, no será tan espectacular cambiar de rojo a azul. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo máscaras, pintando máscaras, sí es vital cambiar de blanco a negro con un solo atajo de teclado. Y con la tecla D regreso a los valores por defecto. Los valores por defecto son negro para el frente y blanco para el fondo. Esos son los valores por defecto. Además, que yo podría hacer esto, miren. Hago control A para seleccionar todo. Y luego puedo irme a edición, rellenar o mayúsculas F5. Vamos a darle mayúsculas F5. Y me dice cómo voy a rellenar. Con color de fondo, con color de frente, según el motivo, historia, eso lo veremos en su momento. Pero vamos a poner color frontal. Se rellena con negro. Color de fondo. Se rellena con blanco. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Esto es importantísimo. Cada vez que estés pintando o estés usando texto o cualquier herramienta, el color de frente va a ser el predeterminado. Mira, voy a escribir un texto. Hola. ¿Ya? Y ahora voy a cambiar el color de frente a un rojo. Y ahora escribo otro texto. En el futuro, por ejemplo, si yo pinto, mira, me va a tomar este color de fondo, este color de frente, perdón, que ya estaba predeterminado. ¿Lo ven? Ténganlo en cuenta. Por último, estos últimos atajos, miren. Shift F5, rellenar, como acabamos de ver. Control T, transformación libre. Cuando tú tienes algún elemento como este texto de acá, tú presionas Control T y lo puedes transformar libremente. Es decir, lo puedo agrandar, lo puedo achicar, lo puedo rotar, etc. Ya vamos a ver muchas opciones de transformación en su momento, pero por ahora, para que tú puedas ir jugando,
Digo jugando en el buen sentido, ¿ah? Porque es muy divertido, te pones a experimentar y aprendes mucho. Para que puedas ir jugando hasta la próxima clase y llegues a la próxima clase con muchas cosas que tú ya hayas experimentado. Y los últimos son los clásicos de toda la vida, miren. Los sospechosos comunes. Nuevo documento, abrir, guardar y guardar como. Creo que no requieren mayor explicación estos atajos de teclado. Y bueno amigos, eso es todo por la clase número 1 del curso Photoshop desde cero. Espero que hayan visto que realmente este curso no requiere ningún conocimiento previo. Estamos empezando completamente desde cero y espero que ya con esta primera clase tú puedas hoy, más tarde o mañana empezar a probar pinceles, empezar a abrir fotos y hacer experimentos, probar con los modos de color, con los atajos que te he enseñado. Te invito a probar, es muy divertido. Es muy divertido probar en Photoshop y probar tus resultados. Cuéntenme qué preguntas tienen porque la clase ha terminado. Aprovecho para agradecerles muchísimo por acompañarnos, no solamente a mí, sino a todo el equipo de Escuela Digital en esta nueva aventura, porque cada curso es una aventura, puede salir bien, puede salir mal. Nosotros damos todo el empeño, pero la otra parte es la comunidad, cómo nos va a responder la comunidad. Y siempre hay esa duda, ¿no? Si la comunidad, cómo responderá a cada curso. Cuéntenme amigos, cuéntenme qué dudas tienen. La clase ha terminado y yo estoy gustoso de escuchar sus dudas. Cuéntenme, estoy seguro que hay alguna pregunta por ahí. O bueno, aprovechen. Ah, nos vemos Fabián, nos vemos. Fabián dice que ya se va porque tiene trabajo. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está súper claro? Parece que no hay preguntas. Todo claro, me dice Analia Merch. Yo tengo el chat, lo tengo acá. Por eso es que ustedes me ven de costado cuando leo el chat. Todo claro, me dice Carlos Delgado. Muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos Delgado? Carlos me dice, no sé si alguien más haya llegado en el camino. Aparte de Carlos, ¿alguien más que sea su primera vez aquí en Escuela Digital, en las clases en vivo? Yo, me dice Analia. Oh, qué bueno. Cuénteme, ¿qué tal su primera experiencia aquí con Escuela Digital? ¿Qué les ha parecido? Me gustaría mucho saber su experiencia. Si ustedes pueden, si quieren hablar, pueden usar su micrófono. Bien, bien, me gusta, dice Carlos Delgado, qué bueno. Altemar me dice, ¿cuál es la opción para restablecer la configuración del Photoshop en caso de emergencia? ¿Para restablecer todo el Photoshop? ¿Todo? Nunca me ha tocado hacer algo tan extremo, pero me parece que está en preferencias. Restaurar preferencias, restaurar todos los cuadros. Restaurar espacio de trabajo por defecto. Parece que no hay una opción predeterminada, ¿no? Parece que... Parece que lo que puedes hacer es ir reseteando algunos valores. Reseteando algunas preferencias, reseteando las interfaces, los espacios de trabajo, etcétera. Parece que eso sí se puede hacer. Lo que sí podemos, por ejemplo, lo que sí, mira, te cuento, las herramientas sí se pueden restaurar. Por ejemplo, si yo estoy en el pincel, ¿ya? Y escogí, miren, este pincel es el que tengo usando ahorita. Y en modo, por ejemplo, superponer, por ejemplo, ¿ya? Entonces estoy usando el texto, bla, 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 bla. Y luego regreso al pincel y el pincel sigue con esas últimas opciones. Eso sí se podría restaurar. Las herramientas sí. Te vas aquí a la primera, al icono inicial, que es el icono de la herramienta. Vas a la flechita, vas aquí al engranaje y pones restaurar herramienta. Y la herramienta se restaura a su opción por defecto. Tal vez eso sí te ayude en tu pregunta, Altemar. Carlos Delgado dice anteriormente sí HTML pero no online, súper didáctico. Qué bueno, qué bueno.
Genial. Bueno amigos, muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy. Ha sido todo un gusto para mí. Los espero el día miércoles. Uy, Mauricio me tiene una pregunta, ya me estaba despidiendo. Aprendí cosas básicas que desconocía en relación a utilizar los colores RGB y CMYK, así como la resolución que se debe poner en los nuevos documentos. Gracias. Muchas gracias a ti Mauricio por acompañarnos en un curso más. Bien amigos, los invito de todo corazón a jugar con Photoshop. Como repito, yo digo jugar porque es muy bonito, para mí es como jugar, podría estar horas ahí jugando con Photoshop. Exploren mucho, sean muy curiosos. Si valoran alguna herramienta, siempre hay forma de restaurar. Por ejemplo, si tú mueves esto para acá, esto para aquí, esto para acá y todo se desarma, te vas a ventana, espacio de trabajo y pones restaurar pintura. O sea, el espacio en el que tú estés, ¿no? El espacio de trabajo en el que tú estés, el que esté con el check, con la palomita, le das restaurar y todo vuelve a la normalidad, no pasa nada. Si una herramienta la dejas recontra loca, o sea, con una configuración bien rara, ya sabes que siempre puedes restaurarla. Siempre puedes restaurarla yendo aquí a restaurar herramienta. Así que no tengan miedo de experimentar, no tengan ningún miedo. Experimenten todo lo que quieran, que van a aprender muchísimo y para la siguiente clase van a venir mucho más preparados y con muchísimas preguntas nuevas para el profesor. Así que muchas gracias amigos, nos vemos el día miércoles en la segunda clase del curso Photoshop desde cero y hasta la próxima. Gracias, chao.